Por favor, abran sus Biblias en 1 Tesalonicenses 5:14. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14, vamos a estar mirando. Esta carta es una carta que Pablo escribe a una iglesia joven, que luego de fundarla, al poco tiempo tuvo que abandonarla por causa de que querían matarlo a Pablo, que lo perseguían para matarlo, entonces él tuvo que abandonarlos a esta iglesia que era una iglesia nueva. La Biblia nos dice ahí en 1 Tesalonicenses, en capítulo 3, que Pablo está en Atenas y que no aguantaba más desde ese lugar. Quería saber cómo estaban estos hermanos y manda a Timoteo para animarlos, para que estos hermanos no se inquieten por causa de la persecución. Y luego Timoteo vuelve y les da buenas noticias de estos hermanos y Pablo luego escribe, inspirado por el Espíritu Santo, dos cartas, primera y segunda Tesalonicenses. Básicamente en esta primera carta Pablo alienta a esta nueva iglesia, responde a algunas falsas acusaciones que, como siempre, enemigos decían en cuanto a la vida de Pablo, buscando menospreciarlo, desacreditar su trabajo. Consuela a este nuevo rebaño pequeño y también les hace saber del gozo que él tiene al oír y al saber de la fe de estos nuevos creyentes. Les recuerda también la importancia de la pureza moral que debían tener y también condena la pereza, porque una de las cosas que estaba pasando entre ellos era que hablaban de que Cristo venía, de la segunda venida, entonces algunos habían llegado a la conclusión de que ya no deberían trabajar y Pablo condena esa actitud, esa mala conducta y también corrige e instruye acerca de acontecimientos escatológicos, ¿no? Este, les va a enseñar acerca de la segunda venida, acerca del arrebatamiento. Y específicamente en el capítulo 5, versos 12 al 13, Pablo va a hablar acerca de las relaciones en la iglesia, de las actitudes que hay que tener en cuanto a las relaciones para con los líderes, pero también en relaciones que deben tener hermanos, entre hermanos, ¿no? Y básicamente caracterizado por imperfecciones particulares. Esto de ministrarse unos a otros. Y ahí en el verso 14 dice: os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, que animéis a los desalentados, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Vamos a titular este mensaje Instrumentos en las manos de Dios, instrumentos en las manos de Dios, porque si prestamos atención y entendemos lo que tenemos que hacer, una de las cosas que Dios quiere hacer es usarnos a cada uno de nosotros como instrumentos en sus manos para ministrarnos unos a otros. La pregunta que puede surgir es cómo obedecemos este pasaje si no podemos congregarnos en este tiempo de cuarentena. Bueno, aunque no nos podemos ver cara a cara como nos gustaría, por la gracia de Dios tenemos herramientas que en otro tiempo, en nuestras generaciones no existían o no podían tener hermanos para implementarlas. Me refiero a la tecnología que poseemos, la cual debemos usar estratégicamente para aplicar pasajes como estos. Y aunque no nos podemos ver cara a cara, podemos de alguna manera conectarnos en tiempo real y vernos por medio de una pantalla y aplicar pasajes como los que estamos, como el que vamos a considerar. Nuestro Señor Jesús dijo ahí en Mateo 16:18 que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Él iba a hacer nacer la iglesia, Él iba a dar crecimiento a la iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Para eso Jesús vino, vivió, murió y resucitó para producir un pueblo, ¿no? Un pueblo que muestre su gloria a las naciones. Ese pueblo es la iglesia, un pueblo que refleje su imagen. Y realmente esto es posible porque Él vino y porque Él murió y resucitó para salvación y santificación de la iglesia, de su iglesia. Podemos decir que Dios ahora está rescatando a la humanidad caída y llevándola a su reino. Dios está salvando almas. Aún en este momento de aislamiento podemos decir que Dios está, que personas están creyendo y la iglesia está creciendo. Colosenses 1:6 habla del evangelio que está llevando, o sea que no para de llevar, que está llevando fruto. Dios está salvando personas, está salvando almas. Dios ha organizado su iglesia, la que él creó por medio de su palabra. Dios la ha organizado. Su palabra nos dice claramente cómo debe organizarse la iglesia y cómo funciona.
Hemos visto en algún momento 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, que nos instruye, que nos enseña cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, la cual es columna y baluarte de la verdad. Pero básicamente podemos resumir lo que pasa en la iglesia, como dice Paul Tripp, con Efesios 4 del 11 al 6. Dios ha dotado a la iglesia con personas, con pastores y maestros, y nos ha dado el ministerio de los unos a los otros para que la iglesia crezca de esa manera. Básicamente lo resume: pastores, líderes que enseñan la palabra y el ministerio de los unos a los otros, donde las personas se llevan las palabras los unos a los otros y de esa manera la iglesia crece como un cuerpo. Porque eso es lo que debe pasar en una iglesia. Una iglesia debe crecer, debe tener salud espiritual. Esa debe ser la norma de la iglesia. Las personas deben crecer, deben madurar espiritualmente. Eso no es opcional en la iglesia. La iglesia está compuesta por personas que tienen vida espiritual y lo que se espera es crecimiento espiritual. Cuando un bebé nace, lo que se espera de ese bebé es que crezca. Cuando lamentablemente un bebé no nace con vida, no nace, sino que nace muerto, no se espera que crezca porque justamente está muerto. Pero cuando un bebé nace con vida, lo que se espera es crecimiento. Bueno, lo mismo se espera de la iglesia del Señor. La iglesia la componen personas que han nacido de nuevo y lo que se espera es un crecimiento espiritual. Y Dios transforma las vidas de la iglesia, que son las personas, a medida que las personas se llevan la palabra los unos a los otros, a medida que nos ministramos los unos a los otros usando la palabra de Dios. Porque para crecer necesitamos el alimento, pero también necesitamos de una familia. Necesitamos una familia. De hecho, cuando un bebé nace, nace en una familia, y si bien necesita alimento, ese alimento en primera instancia se lo va a dar la familia. De la misma manera, en el aspecto espiritual, nacemos espiritualmente y pertenecemos a una familia, la Iglesia Universal de Cristo. Necesitamos pertenecer a una iglesia local, esa va a ser nuestra familia, y en ese contexto de familia, este, comenzaremos a crecer y a desarrollarnos. Este, en la medida que nos ayudamos unos a otros, ya sea con la predicación desde el púlpito y en el ministerio de unos a otros, enseñándonos la palabra unos a otros. Y es un poco de este ministerio, de los unos a los otros, no tanto del ministerio de predicación desde el púlpito, sino del ministerio de unos a otros, aunque ahora lo vamos a enseñar, ¿no? Es lo que debemos aplicar los unos a los otros en la vida cotidiana, en el andar diario. Y básicamente lo que vamos a ver es cómo ayudarnos mutuamente a ser más como Cristo, cómo ayudarnos mutuamente a ser más como Cristo, porque Dios quiere que usted sea parte de esto. Dios quiere que usted se involucre en en esto de ayudar a su hermano y de que su hermano le ayude a usted. De hecho, ni siquiera le pregunta si usted quiere tener un ministerio. Dios lo salva y le da un ministerio y ese ministerio es justamente lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Y por qué Dios quiere que usted se involucre en la vida de su hermano? Bueno, porque eso fue lo que Jesús hizo. Jesús vino a este mundo, vivió para servir a otros. Y la vida cristiana se trata de vivir a Cristo y nosotros somos más parecidos a Cristo cuando servimos a otros. Ahí en Filipenses, en capítulo 2, en el verso 3, dice que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y de hecho, y a continuación dice que debemos tener esta actitud que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino para servirnos a nosotros. Jesús dijo ahí en Mateo 10:45 que él vino a servir, no a ser servido. O sea, su vida se caracterizó por servir a otros. Cuando nosotros nos enfocamos en servir a otros, como el texto nos va a mandar, evidenciamos y hacemos visible la vida de Cristo en nosotros. Cuando Dios le llama a usted a venir a Él, Dios le llama a ser un siervo, un instrumento en sus manos para ministrar a otros también. Eso es parte del discipulado.
Parte del discipulado. Ser un discípulo de Cristo es orientar mi vida a la de otros, como lo hizo Jesús, trabajar para el bien de otros, como lo hizo Jesús. Jesús orientó su vida durante 3 años para el bien de sus discípulos, para ayudarlos en su crecimiento espiritual. Y cuando todo estaba listo, Él fue a la cruz, murió, resucitó y ascendió al cielo y les encargó a ellos a que hagan lo que Él hizo con ellos. Y ahora nosotros tenemos la posta y nosotros tenemos que hacer e invitar a nuestro Señor. Saben que en el Nuevo Testamento, muchísimas veces, más de 40 veces, aparecen mandatos como el que vamos a estar viendo hoy, de los unos a los otros, perdonarnos unos a otros, recibirnos unos a otros, saludarnos unos a otros, servirnos unos a otros, muchísimas veces, o sea, muchos de estos mandatos, lo cual es un énfasis en la Biblia, lo cual es algo que Dios no quiere que pase desapercibido en el Nuevo Testamento, lo cual son mandatos claros para la iglesia, o sea, Dios quiere que lo vivamos y es crucial que lo apliquemos. Es una de las maneras que Dios usa para que la iglesia se desarrolle y crezca. Pero lamentablemente este ministerio es olvidado o no es desarrollado entre los cristianos muchas veces, ya sea por egoísmo, ¿no? Ya sea por egoísmo, puede ser, puede ser por comodidad, muchas veces estoy cómodo, no voy a involucrarme en la vida de otro, estoy bien así, involucra esfuerzo, pensar en otros, puede ser por desobediencia, muchas veces también, falta de enseñanza, tal vez no sabía que lo tenía que hacer. Bueno, eh, espero que hoy podamos aprender juntos y que seamos obedientes a lo que Dios nos manda. Cómo ayudarnos mutuamente a ser más como Cristo. Cómo ayudarnos mutuamente a ser más como Cristo. 4 mandatos que te enseñan a desarrollar tu ministerio entre los hermanos necesitados. 4 mandatos que te enseñan a desarrollar tu ministerio entre los hermanos necesitados. Hermanos, tenemos que entender que esto es de suma importancia, más importante que tener programas en la iglesia. Me refiero a programas, un programa para niños, un programa para adolescentes, un programa para matrimonios, etcétera, etcétera. Si bien eso no está mal y de hecho nosotros teníamos grupos pequeños y nos reuníamos con los matrimonios una vez al mes, no estoy diciendo que está mal eso, pero esto es primordial lo que vamos a ver hoy. Es prioridad. Necesitamos más que programas. Necesitamos una cultura de ministrarnos los unos a los otros. Necesitamos entender que los programas pueden ayudar para cumplir este propósito, este énfasis de ministrarnos unos a otros. Y espero que podamos entender que necesitamos ser parte de una cultura de interesarnos, de ayudarnos, de ministrarnos los unos a los otros. Pablo comienza diciendo ahí en el verso 14, os exhortamos, hermanos, os exhortamos. La idea de esa palabra es llamar al lado de uno. Pablo está diciendo, yo me pongo al lado de ustedes, hermanos, para decirles lo que está a punto de decirles. Ahora, lo interesante de esto es que Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo le guía a escribir esto. Vemos el corazón de Pablo, pero también vemos detrás del corazón de Pablo el corazón del Espíritu Santo, que se pone al lado nuestro por medio de las Escrituras para exhortarnos, para decirnos de manera continua, este es el ruego que yo tengo para ustedes. Este es el ruego que yo tengo para ustedes, hermanos. Está en plural, noten plural, hermanos. Se está refiriendo a los tesalonicenses y por implicancia a nosotros, a los hermanos que estaban bien, obviamente, porque los que no estaban bien necesitaban que se les aplique esto que les va a decir. Pero noten algo interesante, no dice, os exhortamos, pastores y líderes, o pastores y diáconos, sino que dice, os exhortamos, hermanos. Y recuerden que yo al comienzo dije que esta iglesia es una iglesia nueva en la fe. Esta iglesia no tenía mucho tiempo, 5 meses dijimos, 6 meses como mucho. Eran nuevos hermanos en la fe. Y a estos hermanos, Pablo les dice, esto es lo que tienen que hacer.
Ustedes se van a desarrollar y van a crecer espiritualmente y parte de eso que Dios lo va a hacer, Dios le va a dar crecimiento, pero es la responsabilidad de ustedes hacer lo que yo les voy a decir ahora que tienen que hacer. Tienen que involucrarse en la vida de sus hermanos. Tienen que detectar cómo están sus hermanos espiritualmente y ayudarlos con la palabra de Dios. Saben, hermanos, cuando me convertí, una de las cosas que más me impactaron fue el interés que esos hermanos nuevos eh, demostraban por mi vida. Es algo que me impactó y es algo en lo cual yo con el tiempo me vi involucrado y comencé a desarrollarme y comencé yo a involucrarme en la vida de otros hermanos y cuando se iban añadiendo hermanos a la iglesia me comencé a involucrar como algo natural. Pero la verdad que es algo sobrenatural porque los hermanos, los amigos de ese momento, que no son creyentes o que no eran creyentes en ese momento, no entendía cómo podía ser que otras personas que me habían conocido recién se preocupaban tanto por mí como yo había cambiado mi vida y ahora tenía interés en estar con estos nuevos hermanos. Ellos no lo podían comprender. Es algo natural que pasa en la iglesia, pero visto desde afuera es algo sobrenatural. Es lo que Dios hace. Dios saca personas de la familia del diablo y las coloca en la familia de Dios, en su familia, y haces cosas como esta, que comience a haber amor genuino, amor práctico, interés mutuo unos por otros y crecimiento espiritual por medio de ese obrar de Dios, por medio de su palabra usada de persona a persona. Bueno, creo que está claro que no podemos ser pasivos o hacernos los distraídos en cuanto a lo que tenemos que hacer. Acá dice, os rogamos, hermanos, entramos todos acá, cada uno de nosotros, si usted es un hermano, si usted es salvo, lo que Pablo va a decir ahora, lo que Dios va a decir ahora en su palabra es para usted, para mí. Y noten que el texto habla de indisciplinados, habla de desalentados, habla de débiles. Por lo tanto, esto nos hace ver que dentro de la iglesia hay personas con estas características. Por lo tanto, la iglesia no es una iglesia, la iglesia no es perfecta, la iglesia es santa en el sentido que es apartada por Dios y comienza a crecer progresivamente en santidad en la medida que personas indisciplinadas, desalentadas, débiles, etcétera, comienzan a aplicar la palabra de Dios a sus vidas, comienzan a desarrollarse progresivamente y eso es lo que pasa en la iglesia y usted y yo somos parte de este ministerio al cual Dios nos llamó. Así que, hermano, no crea que la iglesia es perfecta, no crea que en la iglesia no va a haber pecado, no crea que en la iglesia no va a haber actitudes incorrectas. Va a pasar eso en la iglesia, va a pasar. Estamos en un proceso de santificación en la cual nos ayudamos unos a otros con la palabra para ir siendo cada vez más parecido a Cristo y que estas imperfecciones se vayan limando y seamos cada vez menos como nosotros, que menguemos y que aflore más la imagen de Cristo. Como iglesia cada día podemos ser una iglesia más bella, ¿sí? No es perfecta, pero sí puede ser cada día más bella, no para ser aceptada por Dios, porque somos aceptados en el amado, pero sí podemos ser más bella en el sentido de que somos más santos en las prácticas y de esa manera evidenciamos e irradiamos eh, la gloria de Dios en la vida del cuerpo, en la vida de la iglesia. Dios, el Espíritu Santo, va santificándonos, va hermoseando a la iglesia en la medida que nos vamos puliendo unos a otros. Y de esa manera la iglesia va siendo más hermosa, la iglesia de Urliga va siendo más hermosa, más santa, más bella. Y qué lindo es que nosotros podemos ser parte de ese ministerio. Bueno, creo que en algún momento hablé de la iglesia como un hospital, ¿no? Donde personas con diferentes diagnósticos, lastimados, en depresión, en desánimo, débiles, desordenados, etcétera. Este, así es la iglesia. Y usted y yo somos como doctores y pacientes al mismo tiempo. A veces somos doctores que necesitamos llevar el remedio a los hermanos y a veces somos pacientes que se nos trae a nosotros el remedio. El remedio siempre es el Evangelio de Jesucristo y las implicancias del Evangelio y de esa manera.
nos componemos, de esa manera nos reponemos. Pero eso es lo que pasa en la iglesia, no es perfecta, pero va camino a la perfección por medio del Evangelio, que es poder de Dios. Y nosotros, usted y yo, hermanos, somos parte de esto que Dios está haciendo en su iglesia. Dios le salvó a usted y le introdujo en la iglesia de Hurlingham para utilizarle a usted, una persona con necesidad, para satisfacer necesidades de otras personas. Todos nos necesitamos. Usted me necesita a mí, yo le necesito a usted. Somos una familia. Nos necesitamos unos a otros. Y noten algo interesante también, que en el texto no dice a los indisciplinados hay que alentarlos, ni dice que a los débiles hay que amonestarlos, ni a los desalentados hay que sostenerlos, sino que específicamente dice que hay que hacer con cada uno de estas personas con estas características. Bueno, así como un médico no debe dar remedios sin saber el diagnóstico. De la misma manera nosotros necesitamos saber exactamente el diagnóstico de nuestros hermanos para poder ayudarles, para poder guiarles. ¿Y qué es lo que hace un médico para saber? Bueno, un médico lo que hace, ustedes saben, pregunta, escucha, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer algo similar, tenemos que involucrarnos en la vida de los hermanos, tenemos que charlar, tenemos que preguntar, tenemos que escucharnos, y de esa manera poder ayudar de una manera más exacta a la necesidad de nuestros hermanos. O por ahí se detecta necesidad de nosotros y somos ayudados en esa charla, en esa conversación, en ese involucramiento de unos a otros. Y aún también tenemos que decir lo que a veces puede pasar desapercibido en charlas y no darnos cuenta de que un hermano tiene necesidad. Bueno, en ese caso necesitamos con humildad, ¿no? Como a veces lo hacemos también. A veces nosotros nos sentimos mal y vamos al médico y le contamos que estamos mal. De la misma manera nosotros, si entendemos que estamos desanimados, débiles o detectamos que estamos rebeldes en algún área, con humildad tenemos que acercarnos a algún hermano al que tengamos confianza tal vez y compartirle, abrirle el corazón y decirle que nos ayude, que no estamos pasando un buen momento. Así que hermano, espero que Dios, por medio de este texto, le llame a usted a involucrarse en el ministerio precioso de los unos a los otros. Pidámosle a Dios sabiduría. La Biblia dice que si pedimos, Él nos da abundantemente y sin reproche. Pidámosle a Dios sabiduría y Él lo va a dar, nos va a ayudar, nos va a capacitar para hacer lo que nos llama a hacer. Veamos entonces, en primer lugar, o el primer mandato que nos enseña a desarrollar el ministerio entre los hermanos necesitados. En primer lugar dice que amonestéis a los indisciplinados, que amonestéis a los indisciplinados. La palabra indisciplinado es desordenado. Y probablemente Pablo se está refiriendo a estos hermanos que no estaban queriendo trabajar, porque como dije al comienzo, ellos pensaban o decían que Cristo venía y por lo tanto habían dejado de trabajar, y lo cual no es una conducta correcta. Ahí en capítulo 4, en el verso 11, Pablo les dice que tienen que trabajar. En segunda Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, Pablo dice que el que no trabaja, que tampoco coma. No es una conducta apropiada ser perezoso y no trabajar. Es no andar de manera disciplinada. No, eso es no someterse a lo que la Biblia enseña y andar desordenadamente. De hecho, esta palabra indisciplinada es un término militar que se usaba, o era un término militar que se usaba, para hablar de un soldado que se salía de la fila. Imagínense ustedes, los soldados caminando, todos en armonía, todo al ritmo, y de repente uno de ellos se sale de la línea, se sale por rebelarse, se sale de la línea. Bueno, esa palabra indisciplinado describía a ese soldado que se salía de la línea. Bueno, ¿de qué paso se sale el indisciplinado? Pensando en el pasaje que estamos considerando. Bueno, del que se debe tener en la iglesia. Hay un orden establecido por Dios y una guía que debemos seguir, una marcha que debemos seguir, la cual es clara, porque la Biblia es clara, porque en la iglesia todos nos sometemos a Dios, y someterse a Dios es someterse a las escrituras. Dios nos habla por medio de las escrituras, y todos caminamos en sumisión a las escrituras.
Dios ha establecido ancianos, pastores, diáconos, el resto de la congregación, todos somos iguales, pero todos entendemos que tenemos, cada uno entiende el rol que tiene, todos nos sometemos a las escrituras y de esa manera caminamos como un ejército que glorifica a Dios. La Biblia dice con claridad que los pastores deben alimentar a las ovejas. En Hebreos 13:17 dice que las ovejas deben someterse a los pastores. Filipenses 2:3 dice que debemos estimar a los demás como superiores a uno mismo. Y en la medida que todos asumimos el rol que tenemos, de esa manera caminamos como un equipo en armonía, sometidos a las escrituras, con gozo, glorificando a Dios. Pero cuando de alguna manera nos rebelamos a uno de los claros mandatos de las escrituras, nos convertimos en indisciplinados. Una iglesia en la que era muy notorio que pasaba esto de que había hermanos indisciplinados, que no caminaban en armonía, que no estaban sometidos a las escrituras, es la iglesia de los Corintios. Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 1, verso 10: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, perfectamente unidos internamente, en una misma mente, dice Pablo, y en un mismo parecer externamente. Pablo les está diciendo, ustedes tienen que caminar todos juntos, en armonía, con una misma mente, en un mismo sentir, una misma mente, para que su conducta, para que su andar sea armonioso. ¿Y cómo puede pasar esto, siendo que somos tan diferentes? Bueno, esto pasa cuando nos alineamos, no a la guía de hombres que no usan la Biblia, sino cuando nos alineamos a la Biblia. Cuando nos alineamos a la Biblia y nos sometemos a la Biblia. La autoridad en la iglesia es la Biblia. La iglesia está organizada, la Biblia es enseñada y cuando todos nos sometemos a la enseñanza de la Biblia, caminamos a un paso, ¿eh? Como los granaderos cuando vemos que caminan todos en armonía. Bueno, eso pasa cuando nos sometemos a las escrituras. Eso es lo que debe pasar. Tenemos la capacidad de pensar como Cristo. Vosotros tenéis la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2:16. Nos sometemos a la Biblia y caminamos juntos, pero cuando no lo hacemos, ¿no? Como este hermano o estos hermanos que no trabajaban, se salían de lo que la Biblia claramente enseñaba y se convertían en hermanos indisciplinados, se salían de las filas, eso no traía gloria a Dios. Bueno, ¿por qué? Porque obviamente la Biblia dice que debemos proveer para nuestra familia, eso es claro, y si nosotros no trabajamos, no estamos haciendo lo que la Biblia claramente dice. Y de alguna manera nos convertimos en indisciplinados. Cuando un esposo no ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y eso es notorio, y no se sacrifica, no se preocupa en su vida espiritual para santificarla, etcétera, etcétera, como en Efesios 5 habla de que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y de manera notable no lo hace, esa persona, ese esposo se convierte en indisciplinado, es alguien que no está caminando en armonía como Dios espera, o cuando una esposa no se somete a su esposo, pero de una manera clara no se somete, no se somete, no se somete, y es evidente, bueno, eso es claro que esa mujer, que esa esposa está caminando de manera indisciplinada. Cuando no guardamos la unidad de la iglesia, cuando rezongamos con el andar de la iglesia, con cosas que se hacen en la iglesia, que por ahí no estás de acuerdo, pero que no son pecaminosas y que el punto es glorificar a Dios, y no estás de acuerdo, y no solo no estás de acuerdo, sino que pones palos en la rueda y lo haces notar y lo haces notorio que no estás de acuerdo. Bueno, de alguna manera te estás convirtiendo en un hermano indisciplinado, indisciplinado. Y necesitamos nosotros detectar cuando eso está pasando entre nosotros, porque el problema está en el corazón. El problema está en el corazón. Por eso el hermano va a contramano. Porque hay un problema en el corazón, que en su corazón se está generando esa conducta que vemos, pero el problema está en el corazón y hay que detectarlo.
y hay que atacarlo con la palabra de Dios. John MacArthur dice, si este problema no se arregla en esta persona indisciplinada, esta situación tiende a volverse, estas personas, perdón, tienden a volverse amargadas. Se pueden volver calientasillas, criticones y a la larga rebeldes, que minan el liderazgo de la iglesia para justificar su insubordinación. O sea, justifican su mala conducta y comienzan a atacar a la lideranza de la iglesia, pero en realidad el problema está en esa persona y es parte de usted y parte mía ir a esa persona y ayudarla con las escrituras para que vuelva a las filas del ejército del Señor y comience a caminar en armonía y deje de caminar de manera indisciplinada. Ahora, este desorden obviamente no se da solamente dentro de la iglesia, puede ser fuera de la iglesia. ¿eh? Alguien puede decir, alguien puede comportarse aparentemente muy bien dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia no hacerlo. Y si yo entiendo que eso está pasando, es mi obligación meterme en la vida de este hermano y de alguna manera hacer lo que el texto me va a decir que tengo que hacer con este hermano, que es amonestarlo. Puede estar pasando esto. ¿eh? Somos una familia, no solo cuando estamos congregados, somos una familia siempre desde que Dios nos salvó, con un Padre, nuestro Dios. Lo que haces afuera de la iglesia glorifica o deshonra al Padre y deshonra a la familia a la que perteneces. Yo quiero que Mateo y Martina se comporten bien dentro de mi casa, pero si ellos no se comportan bien afuera de mi casa, lo primero que van a decir las personas que vean su mala conducta, su mal comportamiento, ese es Mateo Velázquez. Y el apellido ya lo conecta con el padre y con la familia a la que pertenece. Bueno, lo mismo pasa cuando nosotros que pertenecemos a la familia de Dios, a la familia de la iglesia de Hurlingham, no nos conducimos como debemos y andamos de manera indisciplinada, no glorificamos al Padre ni a la familia a la que pertenecemos. Y necesitamos hermanos que nos ayuden. Necesitamos hermanos que nos ayuden. Yo sé que es difícil a veces notarlo, más que nada en este momento, que no nos podemos congregar por cuarentena, pero sí podemos notar al hablar, al interactuar, como dijimos al comienzo. Obviamente no lo vas a hacer con todos, pero si todos nos involucramos en esto, la tarea va a ser más fácil. La tarea va a ser más fácil. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer con el indisciplinado? Acá el texto dice que debemos amonestar al indisciplinado. La palabra amonestar allí significa este, impartir conocimiento, poner en la mente o en el corazón de la persona. Recuerden qué es lo que ha pasado con esta persona, de alguna manera se ha salido de lo que la Biblia claramente enseña, por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Amonestar, impartir conocimiento, poner en la mente o en el corazón, decirle lo que está haciendo mal, porque la palabra de Dios nos instruye, como dice ahí en primera Timoteo capítulo, en segunda Timoteo, perdón, capítulo 3 verso 16, nos enseña, redarguye, reprende y nos instruye. Entonces necesito con la palabra de Dios mostrarle su mala conducta y ponerle en su mente, en su corazón, la palabra de Dios, la cual es viva, es eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra de Dios es poderosa y es suficiente. Entonces yo voy a mi hermano confiando porque lo amo, porque amo a Dios, porque amo al hermano y porque confío en el poder de la palabra de Dios. Y aunque parezca que el hermano hace oídos sordos, yo confío en que la palabra de Dios es poderosa y lo que intento hacer es poner en su mente una verdad bíblica, la cual yo sé que Dios la va a usar para, para tratar con el hermano, para que recapacite, para que se arrepienta y para que vuelvas a las filas del Señor. Lo que hizo Natán con David, ¿se acuerdan? Natán fue a David y Natán de alguna manera confrontó y amonestó a David. Lo que hizo Pablo con Pedro. ¿Se acuerdan ahí en Gálatas capítulo 2, del 11 al 14, Pablo cuenta de que él tuvo que enfrentar a, a Pedro, que estaba de alguna manera con su conducta siendo indisciplinado, no conduciéndose correctamente. Y Pablo tuvo que ir a Pedro
tuvo que ayudar, Natán tuvo que ayudar a David a que entienda lo que estaba haciendo mal, se arrepienta y vuelva a las filas. Lo hizo Pablo con Pedro, le ayudó de manera dura, trató con Pedro para que entienda, para que se arrepiente y para que vuelva a la fila. Eso es amor. Eso es lo que Dios quiere y espera que hagamos entre nosotros. Tenemos que tener esa actitud que tuvo Natán, que tuvo Pablo. No tenemos que dejar al hermano en el error. Y también tenemos que ver, hermanos, si nosotros consideramos la vida de Natán, la vida de David, y lo que Dios espera que hagamos nosotros, debemos ver que Dios está detrás de Natán, usándolo como un instrumento para ayudar a David. Eso es amor, eso es misericordia de Dios. Dios está detrás de Pablo, ayudando a Pedro, no queriendo que Pedro quede en el error, sino que si bien Pablo es el que fue, vemos detrás de esto eh, a Dios teniendo misericordia de la vida de Pedro y confrontándolo para que regrese, para que se ponga las pilas, como nosotros decimos. Entonces, esto me ayuda a entender que yo tengo que ir porque amo al hermano y porque Dios me respalda. Pero también si vienen a mí, tengo que entender, aunque a veces no es lindo que vengan a decirnos que no nos estamos conduciendo bien, tengo que ver que detrás de ese hermano está Dios con su misericordia, buscándome y trayendo su palabra para abrirme los ojos, para que me arrepienta, para que me levante, para que deje de caminar a contramano y para que me una a las filas de su iglesia, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, debemos corregirnos, ¿eh? Ahí en el verso 12 se habla de los pastores deben corregir, pero no solo los pastores, en el pasaje que estamos viendo habla de los hermanos, por lo tanto los líderes y toda la iglesia nos ayudamos unos a otros. No es fácil hacerlo, no es fácil, tenemos que ir al hermano y decirle lo que el hermano tal vez no quiera oír, pero lo que sí debe oír es lo que tenemos que ir a decirle. En esos momentos juega en nosotros un poco de tensión, ¿eh? Pensamos cómo va a reaccionar el hermano, o sea, no le va a gustar, no está bueno muchas veces ir a decir, pero la pregunta que tenemos que hacernos tal vez es, ¿a quién voy a temer? ¿Voy a temer a mi hermano, a la reacción de él? ¿O voy a temer a Dios? ¿Voy a amar a Dios obedeciendo? ¿Y voy a amar a mi hermano aunque no le guste lo que le voy a decir, pero lo voy a amar diciéndole la verdad para ayudarlo? Eso es la manera en la que tenemos que pensar. Así que hermanos, ¿sabes de alguien que está así? Ya sabes lo que tienes que hacer. Por amor a Dios, por amor al hermano, debes amonestar al indisciplinado. Y si vienen a vos y estás escuchando este mensaje, tenés que prepararte y pedirle a Dios que te ayude a ser humilde y recibir la amonestación. Porque esa es misericordia de parte de Dios, es amor de parte del hermano. Porque es Dios, ¿no?, queriéndote hacer crecer, no queriéndote dejar a la deriva. Es Dios evidenciando su amor práctico en tu vida, por quien dio a su Hijo para salvarte, pero también para santificarte. Hermano, yo no me... Creo que muchas veces he compartido desde el púlpito cuando recién me convertí, era bastante nuevo en la fe. Tuve una actitud equivocada, errónea, que la detectó el pastor Dardo. Y en su momento, con mucha astucia y con mucho amor, me abrazó y me dijo, me marcó lo que yo había hecho mal. Me amonestó, porque yo con mi conducta, con lo que estaba diciendo, estaba expresando lo que quería hacer, era erróneo, me estaba saliendo de la fila, me iba a convertir en un indisciplinado, ya lo estaba haciendo en mi mente y lo iba a hacer en la práctica. Y me abrazó y me dijo que estaba mal, que estaba haciendo mal y me animó y lo, lo valoré tanto eso. Y yo quiero estar rodeado de hermanos así, que me amen, que me amonesten cuando me salgo de la fila, ¿no? Y lo quiero hacer yo y quiero que lo hagan conmigo. Y esto es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Glorificar a glorificar a Dios viviendo de esta manera. Bueno, estamos viendo 4 mandatos que te enseñan a desarrollar tu ministerio entre los hermanos necesitados. El primero es tener que amonestar a los indisciplinados. El segundo, tenés que animar a los desalentados, dice acá.
animar a los desalentados. No hay que amonestarlos, sino hay que alentarlos. Siempre cuando leo este pasaje recuerdo cuando jugábamos al fútbol hace muchos años, más de 30 años, y había el padre de uno de los chicos al que le decían el bocón, decían el bocón porque tenía labios gruesos, pero también porque hablaba mucho y fuerte. Y una de las cosas que hacía cuando comenzaba el partido era se ponía al costado de la cancha y lejos de animar a su hijo, lo retaba, al punto que el hijo muchas veces jugaba con lágrimas en los ojos y hasta llorando y muchas veces quería salir de la cancha por, por lo que su padre le decía, lejos de animarlo, lo desalentaba, lo desanimaba, porque tal vez se equivocaba en un pase o le erraba a la pelota, lo que necesitaba era ánimo, no necesitaba retos. Bueno, muchas veces nosotros hacemos eso en la iglesia, por eso necesitamos detectar quiénes son los desalentados, porque necesitan ánimo, no necesitan otra cosa. No necesitan que los retemos, no necesita que hagamos algo incorrecto y desalentarlos más. Necesitamos, por eso, prestar mucha atención. ¿Quiénes son los que están desalentados? Necesitamos ponernos en los zapatos de estas personas. Todos no somos iguales. Tal vez si sos una persona que no se desanima fácilmente, te va a costar entender que haya hermanos que se desaniman y aún cuando escuchás por qué cosas se desaniman, puedes llegar a pensar es una pavada, es una tontera, pero no se trata de eso. Se trata de ponerte en los zapatos de esta persona, como lo hizo Jesús, quien se compadece de nosotros, quien nos entiende, porque Él caminó en esta vida, Él nos entiende, Él se pone en nuestro zapato y nos entiende. De la misma manera, en ese momento, cuando alguien está desalentado, necesitas ponerte en los zapatos de esta persona y tratar a tu hermano como lo haría Jesús. ¿Y qué haría Jesús con un desalentado? Lo animaría. Claro, Él es omnisciente. Él puede saber que está desalentado, nosotros no somos omniscientes. Lo que necesitamos es involucrarnos, necesitamos preguntar, necesitamos hablar con el hermano, necesitamos detectar qué hay en su corazón y muchas veces hacer preguntas que obliguen a que nuestros hermanos abran el corazón, ¿no? Y preguntarles, para que su respuesta no sea sí, no, bien, mal, sino que abran su corazón, que se expresen. Tal vez en este momento preguntarles cuál ha sido la parte más difícil de esta circunstancia, de este momento de cuarentena para usted hasta ahora. ¿Cuál ha sido la parte más difícil? Y tal vez el hermano comienza a, a expresarse y usted detecta que hay desánimo, que hay desaliento, que hay un desenfoque de parte de Dios, de la soberanía, lo cual lo ha llevado a desanimarse, se está debilitando. Y usted va a tener un mejor panorama para ayudar al hermano, pero necesita usted preguntar y necesita estar atento a la respuesta para poder ayudar. La palabra desalentado ahí literalmente significa alma pequeña, son los que se sienten intimidados, los que se sienten pequeños, superados, pusilánimes también, es decir, los que muestran poco ánimo o falta de valor para emprender acciones o que al enfrentarse a peligros o dificultades, temen soportar desgracias. Bueno, estos hermanos a los que Pablo le escribe, dice ahí en capítulo 1, en el verso 6 que recibieron la palabra en medio de mucha tribulación, en medio de mucha tribulación. Estos hermanos también estaban desanimados por seres queridos que estaban muriendo y ellos no tenían una buena enseñanza en cuanto a qué pasaba en ese sentido y Pablo detectó que estaban desanimados por ello. ¿Y qué hace Pablo? Les enseñó acerca de eventos futuros ahí en Primera Tesalonicense capítulo 4 del 13 al 18. Pablo les va a hablar de los que durmieron en Cristo resucitarán primero y luego nosotros y todos estaremos reunidos con Cristo en las nubes y de ahí pasaremos a alabar al Señor. Pero Pablo detectó el desánimo y les dio la palabra para poder animarlos, para poder animarlos. La palabra animar allí significa estimular, consolar, alentar a los que están perdiendo el corazón. Esa es la idea. Esa es la idea. Acercarse para hablar con estos hermanos y animarlos, animarlos con la palabra de Dios. Debemos enseñar a estas personas que las pruebas
son usadas por Dios y que las pruebas no están fuera de control, que Dios está al control de las pruebas que vienen y de los momentos que vienen, y lo que tenemos que hacer es ayudarlos a enfocarse en Dios, ¿no? En Dios, en el soberano, en el todopoderoso, en el omnipresente, en el omnisciente, en el inmutable, para que entiendan que en medio de esas circunstancias, Dios está haciendo su trabajo en la vida del hermano. Entonces, como lo hizo Pablo, como les estoy diciendo, ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, Pablo no les dijo, ustedes necesitan un psicólogo. Pablo les enseñó con las escrituras, los animó. Pablo lo hizo con Timoteo. Timoteo era una persona que cuando leemos parece que fácilmente se desanimaba y Pablo lo anima ahí en 2 Timoteo capítulo 1 del 8 al 14. Le dice, no te avergüences del Evangelio y comienza a animarlo con la palabra de Dios y comienza a argumentar Pablo porque detectó el problema de Timoteo y lo anima. Y sabemos que Timoteo fue animado al punto que comenzó a predicar el Evangelio, porque en Hebreos capítulo 13, verso 23 nos dice que Timoteo salió en libertad, dando a entender que salió de la prisión. ¿Y por qué salió de la prisión? Por predicar el Evangelio. Pero si estaba avergonzado del Evangelio. Bueno, Pablo lo animó con la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando leemos el Salmo 119, leemos en muchos de los versículos que el joven dice, vivifícame con tu palabra, mi alma está postrada en el piso, vivifícame con tu palabra. Es la palabra de Dios la que vivifica, es la palabra de Dios la que levanta. El salmista le está pidiendo a Dios, vivifícame. Y muchas veces Dios lo hace, como estamos viendo en el texto, enviando a un hermano para que te lleve la palabra. Y Dios te va a vivificar usando a un hermano que va a vos. Esa es parte del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Así que hermanos, ¿hay desanimados entre nosotros? Bueno, puede ser que haya entre nosotros, sin duda los habrá, ¿no? Tenemos un ministerio que tenemos que desarrollar, así como saber si hay alguien desanimado, bueno, observar, hablar, preguntar, interesate y ya sabes lo que tenés que hacer. Saben que ayer, sin que sepan que iba a hablar este texto, un hermano me dijo que ayer se desanimó por una situación que tuvo que enfrentar. Y una de las cosas que hizo, llamó a otro hermano y le contó lo que le estaba pasando. Y ahí comenzaron a animarse. Este hermano lo comenzó a animar con la Biblia y terminaron hablando de cosas espirituales y de eventos futuros y este hermano fue animado y fue levantado. Bueno, de eso se trata. De eso se trata. De detectar a los hermanos que están desanimados y ayudarlos. Pero muchas veces cuando no lo detectamos, hermano, si estás desanimado, abrí tu corazón, abrí tu corazón, sé humilde. Yo sé que cuesta, pero abrí tu corazón, tal vez con la persona que tenga más confianza y compartirle cómo estás, como hizo Jesús. No estoy diciendo que Jesús se desanimó, pero la Biblia dice que Jesús estaba muy angustiado hasta la muerte, ahí en Getsemaní. Y abrió su corazón a sus discípulos y le dijo cómo se sentía y le dijo, por favor, oren por mí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si no detectan que estamos desanimados, abramos nuestro corazón y compartamos para que nos ayuden. Capaz que en ese momento no podemos, no tenemos claridad y necesitamos que alguien nos traiga luz con la palabra de Dios y nos anime. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Entonces, tenemos que amonestar a los indisciplinados, tenemos que alentar a los desalentados, pero tenemos que también sostener a los débiles, dice ahí el tercer mandato, sostener a los débiles, a los que no tienen fuerza. Tal vez está hablando de debilidad moral, debilidad espiritual, creyentes con una conciencia susceptibles, tan susceptible que aún cosas que no son pecado pueden percibirlas como pecado. Creo que un ejemplo está ahí en 1 Corintios capítulo 8, Romanos 14, Romanos 15, donde se habla de hermanos débiles, que ellos creían que comprar carne sacrificada a los ídolos y comerla era pecaminoso. Pablo enseña que un ídolo nada es y que por lo tanto no tiene nada de malo comer carne sacrificada a los ídolos.
Pero estos hermanos eran débiles y estos hermanos necesitaban no ser despreciados, no necesitaban ser desechados, sino que Pablo les encarga a los hermanos más fuertes ayudar a estos hermanos débiles. Hermanos pueden estar débiles por causa de que han caído en tentación, han pecado y están débiles. Ahí en Gálatas capítulo 6, verso 1 al 2 dice que si alguno es sorprendido, ¿no? Si alguno es sorprendido en alguna, en algún mal accionar, en algo pecaminoso, vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer? Ayudar a estos hermanos que han caído. Bueno, tenemos que sostener a los débiles. En algún momento nosotros podemos estar debilitados y necesitamos hermanos que nos apuntalen, como yo digo, como esos animalitos que a veces que recién nacen y tienen las piernas débiles y necesitan que alguien se les ponga al lado hasta que tengan fuerza nuevamente en sus piernas para caminar. Muchas veces hay hermanos que están debilitados por causa de las circunstancias, por causa del pecado mismo, y necesitan hermanos que en ese momento estén fuertes para ayudarlos, ¿eh? Para ayudarlos. ¿Qué hay que hacer? Dice que debemos sostenerlos. La idea de esa palabra es asir, con firmeza, aferrarse, apoyar, sostener. Eso, de eso habla. Y lo tenemos que hacer obviamente con la palabra de Dios, ayudarlos a caminar, a fortalecerse con la palabra de Dios. Y en último lugar, vemos que también hay que ser pacientes con todos. Eso es lo que dice el texto al final, ser pacientes con todos. ¿Sí? Bueno, puede ser que ante personas indisciplinadas, personas desalentadas, personas débiles, no tengas paciencia. ¿Eh? Te gustaría que sea diferente, tal vez chocarlos con una varita mágica y cambiarlos. Puede ser que te frustre, que te desanime, después de que has invertido en una persona, le enseñaste, la exhortaste, la confrontaste y sin embargo no da fruto, el fruto que esperabas, y perdés la paciencia. Esta persona escucha la palabra cada día, sin embargo no la aplica como debiera o como vos esperás que la aplique. ¿Y qué hacemos? Bueno, tenemos que seguir haciendo lo que dice el texto. Tenemos que seguir actuando como el texto nos dice, con los rebeldes, con los débiles, con los desalentados. Tenemos que seguir teniendo paciencia con todos, porque eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos, eso es lo que hace Jesús con nosotros y eso es lo que Dios quiere que hagamos con nuestros hermanos, que seamos pacientes, ¿sí? Que seamos pacientes, que hagamos lo que tenemos que hacer, que confrontemos a lo que tenemos que confrontar, que animemos a lo que tenemos que animar, o sea, no dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, pero somos pacientes, porque la obra la hace Dios. Si bien nos usa a nosotros, la obra la hace Dios. Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero nosotros podemos ser instrumentos para que personas cambien, dándole la palabra de Dios. Ahora, algo interesante, hablando de la paciencia, la Biblia dice en 1 Corintios 13:4, es un pasaje que habla del amor. Dice que el amor es, ¿cómo? Que el amor es paciente. Por lo tanto, cuando el texto me dice que debemos tener paciencia, lo que me está diciendo es que yo debo amar a mi hermano. De hecho, ayudar al débil, amonestar al indisciplinado y todo lo que hemos estudiado, hay que hacerlo en amor. Hay que hacerlo en amor. Hay que hacerlo con ese amor que Dios ha derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor es la evidencia de que estamos andando en el Espíritu, que estamos siendo obedientes. La paciencia es que se nos pide, es evidenciar el amor de Dios en nosotros. Es evidenciar el amor de Dios en nosotros. Y para hacer este trabajo precioso, hermanos, este trabajo precioso, necesitamos amar a Dios. Necesitamos amar a Dios. Y saben, podemos hacerlo porque Él nos amó primero a nosotros. Y yo quiero que entendamos esto sin desconectar esto que vimos en el verso 14, sin desconectarlo del Evangelio. Porque Dios nos manda a hacer esto a los redimidos, justamente porque somos redimidos.
Esto de ir a los hermanos y de involucrarnos en la vida de otros es evidencia del amor de Dios que está en nuestra vida como resultado de que Él nos salvó. Es decir, aplicar 1 Tesalonicenses 5:14 es hacer visible el Evangelio. Es hacer visible el Evangelio y lo podemos hacer, podemos amar a Dios obedeciendo este pasaje y podemos amar a nuestros hermanos yendo a ayudarlos, porque Dios nos amó primero a nosotros, dando a su Hijo para rescatarnos de una vida de egoísmo, de una vida que no nos interesaba en otras personas y menos personas que no conocíamos. Dios dio a su Hijo para salvarnos del pecado en el que estábamos muertos. Dios dio a su Hijo para que vaya a la cruz y para que Jesucristo el justo muera por los injustos, por nosotros, para salvarlos. Jesús al tercer día resucitó vencedor y todo aquel que se arrepiente y cree llega a ser salvo. Y cuando sos salvo, Dios no solamente te salva, sino que te hace una persona interesada en los demás. Por eso podés aplicar este texto a tu vida, porque Él te salvó y Él te está santificando y parte de esa santificación tiene que ver con la aplicación de la Biblia a tu vida y la aplicación de este texto a tu vida. Así que si alguien está escuchando este pasaje y dice, esto es muy difícil para mí, yo la verdad que no tengo interés en otros. A mí no me interesa otro más que mi familia, mis allegados. No me interesa la vida de otros. No me interesa que estén bien, etcétera, etcétera. Probablemente ese egoísmo, que es normal, es producto de que no has nacido de nuevo, es producto de que todavía no sos un hijo de Dios y necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas creer en Jesús para salvación. Él te salva cuando te arrepentís de tus pecados y crees que lo que Él hizo en la cruz es para salvarte, que Él resucitó al tercer día y consiguió la justicia que necesitas para que te declare justo y no te condene al infierno. Y si te arrepentís y crees, Él te justifica, Él te salva. Y la Biblia dice que Él derrama su amor en tu vida, en su vida. Y ahora usted, con ese amor, va a comenzar a amar a Dios con todo su corazón, mente y alma. Y va a amar a su prójimo como a usted mismo. Y parte de eso es aplicar pasajes como el que estamos viendo. Hermanos, Dios nos salvó para que Dios nos salvó y nosotros podemos amarlo. Y nosotros podemos ser obedientes. Y nosotros podemos amar al prójimo de manera práctica, como este texto nos enseña. Pensemos en este texto y entendamos que Dios nos llama a ser parte de este texto, más aún en este tiempo en el que no nos podemos ver y que a veces se complica porque no nos podemos ver y a veces no sabemos cómo están los hermanos. Pero si todos nos involucramos en este ministerio, será mucho más fácil en este tiempo de cuarentena no darle lugar al diablo, ayudarnos los unos a los otros, para que en este tiempo la iglesia de Cristo, la iglesia de Hurlingham, siga creciendo a imagen y semejanza de Jesucristo. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la exhortación, gracias por ayudarnos. Pedimos que por favor podamos pensar, meditar en si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que podamos recapacitar si nos estamos acomodando, Dios, si nos estamos volviendo cómodos, tal vez, en este tiempo en que no nos vemos. Ayudarnos, Dios, a orar unos por otros, a llamarnos, a interesarnos de manera práctica e involucrarnos en la medida que podemos, Señor, unos para con otros, llevándonos la palabra unos a otros, porque la necesitamos, Dios. Necesitamos tu palabra. Cada día alimentarnos personalmente, pero también necesitamos que nuestros hermanos, que nuestra propia esposa, que como matrimonio también, nos ayudemos unos a otros, aplicando tu palabra, Dios, como instrumentos en tus manos. Nos ponemos, Dios, para que nos use en nuestras vidas y en la vida de otros. Para tu gloria, Dios, para nuestro gozo. Ayúdanos a aplicar esto en el nombre de Jesús. Amén.